Cuentan que fue un 31 de julio de 1944 cuando, después de mucho insistir, volvió al ejército de Francia para realizar el que sería su último vuelo y no poder disfrutar del éxito de su máxima obra, El Principito. Hoy se conmemora un año más del fallecimiento del periodista, aviador, aventurero y novelista Antoine de Saint-Exupéry, quien vivió una infancia feliz entre una familia aristocrática, aunque perdió a su padre a la edad de 4 años. Sin embargo, estuvo muy ligado a su madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente y con la que mantuvo una voluminosa correspondencia durante toda su vida. Para recordarlo, hablemos de un dato curioso de su libro tan popular en la literatura universal, El Principito. ¿Quién era la famosa Rosa del relato? Existe una teoría tan espléndida de que la Rosa no era solo un personaje cualquiera. Resulta que era la salvadoreña Consuelo Suncín, esposa de Antoine de Saint-Exupéry, tan controversial que fue considerada por algunos una mujer adelantada a su época y para otros una mujer con vocación de soñadora. Consuelo era hija de un general dueño de fincas cafetaleras. A los 18 años consiguió una beca que le permitió poder ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Esto dice mucho de ella, ya que salir de su casa en esa época era algo muy mal visto en sociedad. Posteriormente se casó con un militar mexicano, aunque después se supo que solo era un vendedor de pinturas caseras. Consuelo decidió divorciarse meses antes de que su esposo muriera en un accidente de ferrocarril. Viuda y con ganas de comerse al mundo, llegó a México con una carta de recomendación y solicitó entrevistarse con José Vasconcelos, quien la hace esperar por 2 horas. Y cuando al fin la recibe, le dice: una mujer bonita, joven y viuda no necesita trabajar, puede ganarse la vida con sus encantos. ¿Qué opinas de lo que le dijo este escritor a Consuelo? Sin embargo, estas palabras no evitan que ella siga insistiendo en una segunda entrevista y aunque Vasconcelos no le da el empleo, le ayuda para estudiar Derecho. Se enamora de ella y tienen un romance de esos con notas de 1000 colores. Muchos meses después la lleva a París y conoce al prosista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, quien en su tiempo era considerado el más exitoso escritor latinoamericano. Consuelo se enamora profundamente de Gómez Carrillo y abandona a Vasconcelos, quien despechado le dedica varias páginas en sus memorias y dice que el romance con el príncipe de los cronistas es debido a la vocación de libertina de su amada. Después de tiempo vuelve a quedar viuda, pero ahora con herencia, así que bonita, joven y con mucho dinero, viaja a Buenos Aires a liquidar las propiedades de su difunto esposo y ahí conoce a Antoine de Saint-Exupéry. Entre los biógrafos comentan que lo de ellos fue amor a primera vista. Él la invitaba a volar y ahí suceden una serie de incidentes, pero Consuelo mantiene su noviazgo más estable que nunca. De ahí que el escritor varias veces llegó a expresar que lo habían domesticado, frase que usó en su libro. Después de romancear algunos meses, se casaron en contra de la voluntad de la familia de Antoine, ya que era odiada por la sociedad francesa por el hecho de ser extranjera y además haber tenido 2 matrimonios anteriormente. En realidad no le perdonaban que una mujer tan hermosa, pero de origen indígena, se ganara el corazón del escritor más famoso de Francia. La familia de Saint-Exupéry era terriblemente antisemita y para ellos ese matrimonio era peor aún que casarse con una judía. La única defensora de Consuelo fue su suegra y según sus propias palabras, si su hijo la amaba, ella la amaba. Consuelo y Antoine vivieron 13 años de matrimonio intenso, él con sus frecuentes viajes, el gusto por la vida bohemia y sus múltiples infidelidades, por lo cual surgió la icónica frase en su libro Vete a ver las rosas, que así comprenderás que la tuya es única en el mundo. A pesar de amarse tanto, Consuelo llegó a afirmar que ser la esposa de un piloto era un suplicio, pero serlo de un escritor era un verdadero martirio.
Aunque las peleas eran constantes, siempre estaban al pendiente uno del otro, pues se supo que ella era asmática, por lo tanto ocupaba siempre el apoyo de su esposo, y de ahí que surgió la escena donde la rosa tose, y es por esto que el principito la tenía en un capelo para que no le pasara nada. Tanto fue el sufrimiento que Antoine vivió con ella que la convirtió en el personaje más nefasto y orgulloso del libro. Sin embargo, todos amamos a esa rosa tan encantadora. Pero ni con todo este amor que se tuvieron, Consuelo fue tratada como se debía, ya que por mucho tiempo se mantuvo en secreto el nombre de ella para evitar desprestigiar al escritor, pues en ese tiempo que una mujer indígena y además divorciada estuviera casada con un hombre aristocrático era mal visto por la sociedad. Sin duda alguna, El Principito es una alegoría de la propia vida de Saint-Exupéry, de sus incertidumbres y su búsqueda de paz interior, pero también es una alusión a la atormentada relación que vivió con Consuelo. Y cuéntame, ¿qué te pareció lo que le sucedió a Consuelo? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esto y también qué parte del libro te gustó más. Esto fue El Divulgador y hasta la próxima.